Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y versículos del 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra de Dios. Reflexión del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27. Espíritu Santo, haznos dóciles y fieles a la voluntad del Padre. Muy buenos días a todos. Vamos a ver en el principio unos términos generales acerca del Evangelio de Mateo. Y nos dice que pone un énfasis considerable en el reino de los cielos y quiere que el lector comprenda que Jesús hace del reino una realidad presente. La frase reino de los cielos tiene una importancia particular porque subraya que el reino de Jesús no es de este mundo. Y para entrar en su reino nos presenta unos sermones preciosos, parábolas, milagros, que son la base fundamental de su teología, de la teología del Evangelio de Mateo. Lo que hoy escuchamos en el Evangelio es la culminación de todo ese sermón de la montaña. En próximos días lo vamos a leer y les explicaré algo más sobre esto. En este párrafo de la última parte de este sermón, Jesús dirige la palabra a todos, pero más especialmente a sus discípulos. Más especialmente a sus discípulos, quienes eran los que habían creído en él, los que le seguían. Esta frase de Jesús vemos en el versículo 21. No son los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo dice esto Jesús? Jesús es el que nos había dado la orden de orar y de pedir al Padre. Jesús a estos amigos, apóstoles, discípulos, los envía a predicar, es decir, a profetizar, a expulsar demonios, a hacer milagros. Entonces, ¿en qué quedamos? Como dice Jesús, no basta con orar, porque es posible, sobre todo en el creyente, que uno pueda orar, profetizar, hablar y hasta ver milagros en nuestras vidas y no ser bueno. ¿Quién es entonces el bueno? Y nos dice, el que cumple la voluntad del Padre, es decir, aquel que escucha y pone en práctica. Se lo repito, el que cumple la voluntad del Padre, es decir, el que escucha y pone en práctica. El gran riesgo de nosotros los creyentes, de sus discípulos, que son los enviados, es que escuchen y no practiquen, que invoquemos al Señor, pero el corazón esté lejos,
que enseñemos la palabra, pero que con su conducta la vayamos desmintiendo y que no llegue a su corazón ni al corazón de los demás. Jesús también nos advierte sobre el modo de construir. A partir del versículo 24, leámoslo de nuevo, invitándonos a escuchar su palabra y a ponerla en práctica, obrando prudentemente y sobre la roca. Edificar sobre arena es exponernos a un derrumbamiento lastimoso. Dios es el único fundamento que no falla y da solidez a lo que intentamos construir. Seremos buenos arquitectos si en la programación de nuestra vida volvemos continuamente nuestra mirada hacia Él y hacia su palabra y nos preguntamos, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Cuál es su voluntad manifestada en Cristo Jesús? Y obramos en consecuencia. Si no, solo decimos oraciones y cantos bonitos, Señor, Señor. Por tanto, que nuestra oración nos comprometa y nos estimule a lo largo de la jornada. A veces nos contentamos con escuchar la palabra y no nos esforzamos para que sea el criterio de nuestro obrar. Mucho cuidado. Tenemos un modelo admirable y en estos días de Adviento tenemos que tenerla en cuenta. Es María, la Madre de Jesús. Ella fue una mujer de fe, totalmente disponible a Dios, que edificó su vida sobre la roca de la palabra, que ante el anuncio de su misión que Dios le encomendaba, respondió con una frase que fue la consigna de toda su vida y que debería ser también la nuestra. Hágase en mí según tu palabra. Es nuestra maestra en la obediencia a la palabra. Meditación. Quien confía en Dios y actúe bajo sus preceptos, nada le derrumbará. Llegarán los problemas, las tentaciones, pero su fe firme junto con las acciones lo mantendrán a salvo. Al contrario, aquel que solo escucha y no actúa, es decir, no pone en práctica la palabra de Dios, al primer problema, a la primera tentación, caerá. Preguntémonos, ¿soy como el hombre que Cristo quiere? ¿Realmente construyo mi casa sobre cimientos sobre la roca? ¿Pongo en práctica la palabra de Dios? ¿Actúo como Jesús nos enseñó en mi trabajo, con mi familia, en mi comunidad? ¿O solamente lo hago cuando me conviene? Y cuando nadie me ve, hago todo lo contrario. Oración. Dios mío, hoy me hablas sobre el actuar, en poner manos a la obra, no solamente quedarme en planes, en oraciones y cantos, sino realmente ponerme en acción. Y no solo frente a algunas personas, sino siempre, en cada momento y en cada aspecto de mi vida. Te pido fuerza para poder seguir tu camino, para confiar en ti. Soy débil e imperfecto, solo no puedo, pero a tu lado construiré sobre roca. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.